en el canal 34 de Cable Éxito. Recuérdenlo, Cable Éxito, el cable con mayor expansión en el área metropolitana de Cúcuta. Recuerden que también estamos por Fantasía Estéreo en Los Patios y estamos por Atalaya Estéreo, la 96.2 en el área metropolitana de Cúcuta. Además del canal 21, señal UHF en San Cristóbal, Venezuela, con Carlos Labrador. Bueno, estamos en lunes, doctor Yesid Montes, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Primero que todo, como siempre, dándole gracias a mi Dios, a la sangre preciosa de Cristo, por un día más que nos das. Aquí los amigos del estudio, Carlitos y Jorge, a todos los que nos están viendo, a Eduardo allá en Atalaya, en la 96.2, y a nuestro amigo Ramiro, y a mi compañero Bellojín y a Damaso, pero muy buenos días. Sí, señor. Doctor Bellojín, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, doctor Yesid, Damaso desde Barcelona, y a todos nuestros oyentes y televidentes, bienvenidos a esta nueva semana de retos y de mucho trabajo. Sí, señor. Bueno, Damaso, ¿tenemos ya el contacto con Barcelona o podemos ir con los números del COVID-19? Sí, señor. Vamos primero con los números del COVID-19 para ir agilizando, Yesid y doctor Bellojín, porque hoy necesitamos evacuar, le digo, 2021 años de historia en un solo programa. Sí, entonces vamos con con los números del COVID-19. Ahí está la lámina del Instituto Departamental de Salud sobre el COVID-19. Para ayer, 121 nuevos positivos y 2 fallecidos. Quiere decir que en lo que va de pandemia llevamos 52.699 positivos para COVID-19, de los cuales se han recuperado 49.077. Hasta ayer teníamos 557 casos activos, de los cuales 195 están en unidades de cuidado intensivo. Eso quiere decir que la ocupación de cuidado intensivo está en el 46% para el departamento norte de Santander, Yesid, pero hasta la fecha se han lamentablemente fallecido por COVID-19 en el departamento 2.781, pero Yesid Montes, me preocupa que la ocupación en el departamento es del 46%, pero en el municipio es del 49%. Entonces, si se dan cuenta, doctor Bellojín y Yesid, hemos ido subiendo gradualmente, y pues que sea, ahí están los datos del país, fueron reportados ayer 68.067 muestras, de las cuales 17.483 salieron positivas y 281 fallecidos en el país. Entonces, Yesid, continuemos recomendando, Juan Carlos, sí, y señor, amigos de la mesa, la bioseguridad, la distancia, el tapabocas y lavarnos las manos constantemente, que es lo más fundamental después de Dios en este momento que estamos viviendo. Así es. Doctor Bellojín, pues han ido subiendo gradualmente los números en la ciudad y el departamento, pero ya hablaremos de esto mañana en nuestro día de salud, ¿le parece? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a saludar a Damaso, que ya está en Barcelona. Damaso, muy buenas tardes. Recuerda, tenemos que evacuar 2021 años de historia en este programa. Muy buenos días, Cúcuta, Colombia, San Cristóbal y Venezuela. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes desde aquí, desde España. Antes de ir con el... Sí, señor. Juan Carlos, yo creo que antes de iniciar con la venia de la mesa, deberíamos felicitar hoy a María Camila Osorio Serrano, sí, la cucuteña, por supuesto, campeona de Colsanitas, sí, ¿cierto? Sí, Entonces, del Challenger Colsanitas, sí, de tenis. Entonces, el primer torneo de WTA que gana la niña. Orgullo norte santanderiano. Sí, señor, así es. Entonces, una felicitación para María Camila, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Mire, doctor Bellojín, ayer me hicieron llegar este video
para que la gente se cuide. Y me pareció interesantísimo el video porque lo que dice es, colabore, hermano. Sí, ahí vamos a verlo. Hola, tal vez me recuerden por videos como el de si no sabe un toche de inglés, inscríbase a aprender. O, ay, nadie me contrata porque no soy un toche de contratación pública. Hoy vengo a hablarles de la estrategia PRAS. Si usted salió de la ciudad en Semana Santa, hágase la prueba, aíslese, contéstele a la Secretaría de Salud o a la EPS cada vez que lo llamen. Colabore, hermano. Diga a las personas con las que estuvo para poder hacer el rastreo. Cuidarnos es una estrategia de todos. Colabore, hermano. Así es, colaboren. Y hay que decirle a las EPS que colaboren. Sí, señor. Sí, señor. Muy buena, muy. Colabore, hermano. Bueno, mire, el 9 de abril, el día viernes pasado, hablamos de que era el Día Nacional de la Memoria Histórica. Pues se conmemoraba un año más de la muerte o del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán. Y pues nos hicimos la pregunta, ¿no, Damaso? ¿Qué es lo que se está enseñando en los claustros educativos en historia? ¿Cómo se está enseñando? ¿Qué tanta verdad es esto que inclusive nos tocó crear una comisión de la verdad para saber la verdad en el país? Pues hoy tenemos con nosotros dos invitadas muy especiales. Tenemos a la profesora Blanca Mary Rolón Rodríguez, que es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Democracia y Desarrollo Social, magíster en Pedagogía y candidata a doctorado en Gerencia Política Educativa. Y también tenemos a Lorena Corbera Villamizar, que es nada más ni nada menos, Jessy Montes, que la coordinadora territorial del norte de Santander de la Comisión de la Verdad. Entonces, vamos a empezar saludando a la profesora Blanca Mary Rolón Rodríguez y le vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es o cuál mejor es la historia que le estamos enseñando a las nuevas generaciones en el país y aquí en nuestra tierra? Profesora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación que me hacen de hablar de estos temas tan interesantes y oportunos. Precisamente porque no podemos quedarnos en el pasado. Hay necesidad de hacer un balance y un análisis de esto, de lo que nosotros llamamos historia, pues sabemos que la historia es una ciencia social, por ende también depende mucho del conocimiento y de las posturas epistémicas que tenga el docente que va a orientar este proceso. Pues la historia se debe enseñar de una manera interdisciplinar, pero pues es enseñada por docentes que son formados en un saber disciplinar que es la historia como tal. La historia como tal debe ser investigativa, pero la historia también necesita tener presente algunos postulados o algunos conceptos que de alguna manera la complementan, y es que la historia necesita memoria histórica y necesita conciencia histórica, y entonces aquí ya no estamos hablando de una historia únicamente, de una historia de hechos, de relatos del pasado, como se viene comentando desde pues todo el siglo XX, en 1930 más o menos, cuando la Real Academia Histórica empieza a recopilar toda esta información de los hechos ocurridos, donde hay relatos del pasado, donde es importante dejar una constancia escrita de esos hechos, pero que a medida que va avanzando el siglo XX, 1960 aproximadamente, empiezan a darse unos cambios significativos en la enseñanza de la historia, pero va más enfocado a un sentimiento patriótico de esos hechos del pasado. Sigue siendo, aunque son hechos reales, sigue siendo muy memorístico. En los años 80 ya empieza un cambio, ya por lo menos hay una inquietud grande, significativa de buscar respuestas a través de la historia de estos hechos, pero esa ruptura de ese paradigma aún todavía no es concreto. Y todo lo contrario, creo que sufre como un decaimiento hasta llegar aproximadamente allá al siglo XXI, más o menos, en el 2005, aparece algo importante que es la memoria histórica. Pero esa memoria histórica también hay que analizarla, porque es que la memoria histórica, que es fundamental para la historia, no puede seguir siendo una memoria histórica individual, porque la memoria histórica obviamente
es argumentativa, es subjetiva, es cualitativa. Y por ser singular, podríamos caer en el error de que se olviden ciertos hechos históricos y allí se convierte en un problema para la historia. Y eso es lo que ha ocurrido y por eso el rescate de la historia tiene que hacerse desde una memoria histórica colectiva, donde no se nos quede por fuera algunos argumentos, porque para la historia como tal, ya la historia social, la cual el estudiante tiene que hacer parte de ese proceso histórico, debe ser una historia crítica, reflexiva, donde el estudiante debe apropiarse de ese pasado, pensándose y proyectándose en un futuro, como dice Paul Ricoeur, donde la perspectiva de ese futuro tiene que ir enmarcado en los valores inclusive de ese presente, porque si no hay una interpretación de ese pasado, podríamos caer en el error de seguir contando solamente hechos patrióticos, pero no en la reflexión de esos errores del pasado, no en la necesidad de compromiso que hay hacia futuro, teniendo en cuenta, como les digo, que esa historia que se debe enseñar hoy día, que se enseña hoy día, debe ser a través de un pensamiento crítico, reflexivo, donde se involucre al estudiante en esa formación, en esa historia colectiva para formar conciencia histórica. Y entonces no estaríamos hablando únicamente de historia como historia social, como ciencia investigativa, sino que estaríamos complementándola con una memoria colectiva, una conciencia histórica, que el alumno participa en ese proceso porque se apropia el conocimiento, pues el conocimiento es un constructo del ser humano. Y si no hay una construcción propia o interés y motivación para apropiarse de ese conocimiento, pues allí caemos otra vez en el error de una historia memorística que no es la que hoy día tenemos que llevar a las aulas. Perfecto, profe. Pues muy claro, ¿no? Claro. Muy ilustrativo. Pues tenemos ya conectada a Lorena, ella es la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Departamento Norte de Santander. Y Lorena, Damaso y doctor Bellojín, le tocó a Colombia crear una Comisión de la Verdad para como volver esa historia, volverla más oficial, ¿no? O sea, porque había habido o se ha mantenido una historia oficial y como una historia paralela que es confusa. ¿Cómo ha sido esta creación de la Comisión de la Verdad, Lorena? Muy buenos días y bienvenida al Primer Café. Hola, buenos días y gracias a la profe por esa presentación. Estoy de acuerdo en que la historia debe ser construida desde un proceso reflexivo e investigativo. Bueno, la comisión pues surge en el marco de los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, y pues no se habla, digamos, como de una historia oficial, ¿no? Porque la historia oficial es la que se ha venido haciendo el siglo XX y es cuando los estados promueven ciertas lecturas de la historia, ¿no? En este caso, la tarea de la Comisión de la Verdad, si bien va más allá de un ejercicio de memoria, que es por lo menos lo que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, que si ustedes entran a la página, hizo un aporte fundamental y muy valioso a la construcción, digamos, de la memoria del país, a esa memoria histórica, a esa memoria del conflicto armado, porque lamentablemente en este país tenemos que empezar a reflexionar y que como sociedad entendamos que existe un conflicto armado, que existió un conflicto armado y que sigue ocurriendo. Si bien es cierto, se firmó un acuerdo de paz, tenemos una continuidad y una persistencia del conflicto. Entonces, en ese sentido, pues surge la Comisión de la Verdad como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es el punto 5 del Acuerdo de Paz. Aquí es importante también señalar que la centralidad del Acuerdo de Paz son las víctimas. El acuerdo está pensado para resarcir los derechos de las víctimas y en este sentido se crea este sistema de justicia transicional, restaurativa, que es el punto 5. Y que si ustedes lo ven, tiene 3 nuevos entes que se vienen a sumar a todo ese andamiaje que ya había creado la ley 1448, donde estaba la UARIP, donde estaba el Centro Nacional de Memoria,
pues todo lo que surgió producto del acuerdo de paz o ese acuerdo en Ralito con lo que fueron las AUC o las autodefensas de Colombia. Entonces, en este sentido, este punto 5 lo que busca es que las víctimas tengan derecho a la justicia y tengan acceso a la justicia. Y para eso, pues existe la JEP o la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que se encarga de esa verdad jurídica y la que se encargará de imponer las sanciones que correspondan a los actores que allí tienen la obligación de ir. ¿Que quiénes son? Pues son los excombatientes de las FARC y son los terceros civiles que de una u otra manera participaron o promovieron el conflicto armado. Entonces, esa es la jurisdicción, que es un proceso restaurativo, por eso las penas no son las mismas de ese sistema judicial nuestro retributivo, sino que es un proceso que busca restaurar y que existan otras formas de resarcir a las víctimas desde las acciones simbólicas, reparadoras, y para muchos que consideran que son penas muy reducidas, pero que lo que buscan es que de verdad haya un aporte a la verdad de las víctimas, que hayan unas explicaciones serias, reales, sinceras, y haya unas medidas que surjan del acuerdo entre las víctimas y los responsables para que las víctimas se sientan reparadas. Perfecto. Entonces, en ese sentido está la jurisdicción. Lorena, es que creo que Damaso en Barcelona tiene una pregunta para hacer. Pero no había terminado. Si me dejas terminar y luego Listo, respondo las preguntas. Okay. Qué pena. Tranquila. Luego, entonces, está la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es la JEP, que ustedes yo creo que la han escuchado muchísimo. Es unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y es que en este país tenemos un problema muy serio con la desaparición forzada. Y tenemos más de 120,000 personas desaparecidas en este país. Y en ese sentido, pues se crea la unidad de búsqueda que tendrá 20 años para ayudarle a los colombianos a encontrar a sus desaparecidos en el marco del conflicto armado, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy presente. Entonces, digamos, del sistema, es la que tiene una labor humanitaria y es la búsqueda, porque pues si ustedes han indagado y las personas que nos ven, nos escuchan, saben que tener un familiar desaparecido es un hecho digamos, de largo tiempo, porque las personas esperan siempre y esperar a alguien es muy doloroso. Entonces, esa es la tarea de ellos. Y como parte de ese derecho a la verdad que tenemos los colombianos, no solamente las víctimas, sino los colombianos en general, pues surge la Comisión de la Verdad, que tiene la tarea de construir un relato de país que pueda brindarle o decirle a los colombianos qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y aquí se diferencia mucho del Centro Nacional de Memoria Histórica en la medida en que, si bien la comisión tiene que escuchar a las víctimas porque son el centro, la comisión también tiene el deber de escuchar a los otros actores que hicieron parte del conflicto armado. Esto significa que tenemos que hablar con los excombatientes de las FARC, que tenemos que hablar con los ex paramilitares, con los políticos, los empresarios, con todas aquellas personas terceras que de una u otra manera participaron en el conflicto armado, lo promovieron o lo facilitaron. En esta medida, esta contrastación, como lo decía la profe, deja de ser un poco esa memoria individual o colectiva para hacer un proceso de construcción de verdad histórica, ¿no? Que es lo que está haciendo la comisión. Y la comisión no busca una verdad que abra más heridas y genere más diferencias, porque en este país no hemos sabido manejar las diferencias. Si ustedes revisan las raíces o las causas estructurales de este conflicto, pues hay una incapacidad de dialogar, ¿no? También. Entonces, la verdad de la comisión lo que busca es aportar a esa transición en la que nos encontramos, transitar de ese país violento en el que hemos estado por más de 60 años a un país en paz, y ese es el aporte de la comisión, brindar un relato que permita entender qué pasó con las mujeres, qué pasó con los niños, qué pasó con los pueblos étnicos, qué pasó con la población diversa y qué pasó en este país. Y nosotros como sociedad tenemos una relación ahí, tenemos un lugar. Y eso es también parte del llamado que quiere hacer la Comisión de la Verdad. Porque si bien la sociedad, nosotros como sociedad no somos los responsables del conflicto, sí tenemos un lugar ahí, tenemos una responsabilidad que podríamos llamar por omisión. No somos los causantes, pero sí hemos guardado silencio frente a las violaciones y a todos esos crímenes de lesa humanidad. A mí nunca se me va a olvidar, y con esto cierro,
Hace 2 años, un grupo de humanas, que es una organización que hace un proceso de investigación y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia sexual o las mujeres violadas en el marco del conflicto armado. Y ellas entregaron un informe a la comisión. Y estas mujeres nos dijeron algo que a mí me marcó para siempre, digamos, nos decían, mientras a nosotras nos estaban violando, la sociedad estaba viendo un partido de fútbol. Mientras nuestros hijos, nuestros esposos eran desaparecidos, la sociedad estaba viendo una novela. Entonces, digamos que como sociedad sí tenemos un lugar y tenemos una responsabilidad, porque la memoria, la historia tienen que ver todo con la identidad y la unidad que como país tienen que ver con la construcción de país. Entonces, en la medida en que hacemos parte de un relato, como dijo la profe, hacemos parte de esos relatos, tenemos una identidad como país. Y esto tiene que ver con nosotros. Lo que ha pasado por más de 60 años tiene que ver con nosotros y tiene que decirse para la no repetición. Porque en la medida en que no es quedarse en el pasado, es que ese pasado habla y nos identifica, que es distinto. Y ese pasado es parte nuestro y es un pasado que no se debe repetir. Y por eso es importante hablar de esto en los colegios. Por eso es importante contar lo que sucedió desde procesos investigativos, desde posiciones analíticas, pero no puede seguir habiendo silencio, porque el silencio de una u otra manera legitima y normaliza la violencia y eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Yo quisiera dejar hasta ahí. Dámaso. A ver, yo quisiera hacer una pregunta, pero una pregunta, como digo yo, a veces puede ser un poco hasta malintencionada, por decir una manera, a nuestras invitadas. Hay un tema muy importante, hablar de memoria histórica y hablarlo, por ejemplo, aquí en España ya, como digo yo, llegamos a terminar de estar hastiados y aburridos, porque esa misma memoria histórica es como aquel que dice el mejor argumento que se utiliza actualmente por vía de algunos partidos políticos, con objetivo de no digamos de cambiar la historia o reescribir la historia, sino en muchos casos es intentar, como dicen ellos, de aclarar la historia, pero es muy difícil aclarar la historia. Y es muy difícil aclarar la historia, y me va a disculpar la doctora, porque yo estoy en contra, o estoy totalmente en contra del pensamiento nacional de país. Es decir, las cosas suceden, y las cosas suceden no porque a nivel país ha sucedido algo, sino porque el entorno en el que vive el país en un momento determinado o a lo largo de su historia genera que algo haya sucedido. Hay un comentario en uno de los libros de Pablo Victoria, uno de los historiadores colombianos, que dice que Colombia fue un territorio, durante 300 años, el territorio más pacífico del planeta. Y eso ha estado totalmente, es el territorio más pacífico del planeta durante 300 años. Y en cambio los últimos 200 años ha sido uno de los territorios más belicistas del planeta al mismo tiempo. Entonces, el reducir a un momento determinado, como son los últimos 60 años, el reducir a unos, digamos, a unos contendientes muchas veces vivos, otros ya muertos o fallecidos, pero el reducir solamente qué ha pasado en los últimos o por qué ha sido este conflicto. Este conflicto no nace con las FARC, este conflicto no nace con, digamos, el primer enfrentamiento entre las FARC y el gobierno No, este conflicto nace muchísimo antes, por unos acuerdos. Y puedo recordar por unos acuerdos o por unas revueltas, dirán algunos, o por unos acuerdos con Texaco, los bananeros americanos. Podemos hablar de muchas cosas. Es decir, este conflicto no nace hace 60 años, sino hace mucho antes. Entonces, el problema de hablar de memoria histórica es en qué punto, porque incluso en España ha ocurrido. Es decir, ahora están saliendo documentación y se está hablando de una ley de memoria histórica que se ha firmado que es ilegal. Porque incluso han salido documentos que ilegalizan la propia ley de memoria histórica, porque no es correcta. Es decir, cuando nos ponemos a intentar visualizar qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y no tenemos toda la perspectiva, a veces es complicado. Alguien podría decir, bueno, ¿y este español qué es lo que hace hablando de este tema? Lo digo muy rápido porque me gustaría que las conversaciones fueran más cortas por parte de todos nosotros. Muy sencillo. Yo he terminado de hacer hace un año un libro
para el gobierno colombiano. He estado hablando sobre toda la historia, incluida toda la historia reciente. De hecho, lo ha actualizado la historia más reciente de Colombia, pero además hay una cuestión muy importante. Tengo vínculos y he estado muy vinculado a lo que ha sido, digamos, los actos, digamos, jurídicos y los actos, por decirlo de una manera, abogados que han estado recogiendo toda esa información de los abusos generados directamente por ambas partes, porque aquí hay que hablar de que no, el conflicto no se generó por un solo lado, sino por ambas partes. No podemos hablar, digamos, de un lado y del otro, un lado bueno y un lado malo, no. Han sido dos lados que han generado abusos, porque cuando estamos en conflictos, como digo yo, entre hermanos, son lo peor. La Guerra Civil Española fue la peor, ¿por qué? Porque fue un conflicto entre hermanos. Entonces, lo que hay que plantearse es que cualquier memoria histórica al final no termina de trasladar la verdad y la realidad de la, digamos, de la historia. Intentando centrarnos en lo que era el objetivo, digamos, del programa de hoy. La pregunta mía es, ¿cuánto de la historia real de Colombia se está dando en las aulas? Profe, disculpe, antes de que usted conteste, que sé que va a volver a la pregunta, pero yo sí quisiera decirte una cosa. Yo no puedo creer que estemos hablando de 300 años de paz en este país, cuando todos sabemos, digamos, la historia colonialista, que había unos pueblos originarios, y entonces aquí no hubo ninguna paz, aquí hubo un proceso sistemático, como lo hubo en todo lo que es América, de eliminación, aniquilación y reducción de los pueblos originarios. Entonces aquí no estamos hablando de ninguna paz, aquí estamos hablando de un proceso sistemático, violento, en contra de una población. Entonces partamos primero... Bueno, perdón que intervenga, pero estamos hablando de que aquí esto de paz, yo te lo rebato porque no es así. Aquí estamos hablando de que una vez llega y colonización, hay un proceso sistemático de desaparecer a nuestros pueblos originarios. Entonces, primero. Segundo, la memoria es un campo en disputa. No, un momento, usted lo está poniendo muy bien. Es un campo donde hay muchos intereses. Y eso es cierto, aquí hay una cantidad de intereses por posicionar uno y otro discurso. Y ustedes lo saben muy bien, porque todavía hay gente que defiende la dictadura de Franco, y es respetable, pero es la hora, y se lo digo con conocimiento, una investigadora española nos dictaba clases en la maestría y nos contaba cómo Colombia ha avanzado un poco más en la búsqueda de esas fosas de esas personas desaparecidas que ni siquiera la misma España, por esas mismas posturas de la memoria. Entonces, pues aquí y yo hablo como Comisión de la Verdad, es apostarle a ese reconocimiento y a esa verdad que tiene que surgir. Y esa es la intención de la comisión, un relato que una y que no siga dividiendo. Profe, la dejo para que usted le cuente y le cuente a la gente que se está perdón, Lorena, que creo que Damaso tiene una contra... Dos apuntes muy rápidos. Yo no he dicho que se me ha ido. A ver, dos apuntes muy rápidos. Yo no he dicho de que haya sido yo quien haya dicho esas palabras. Fue Pablo Victoria quien lo dijo. Es un ex senador de la República Colombiana, ¿vale? Y historiador además muy reconocido y muy aclamado internacionalmente. Hay un tema muy importante. Yo le recomiendo que se lea 1491 y 1493 de Charles Mann, ¿vale? Sobre la verdadera historia de América. Es el mayor antieuropeísta que existe. Charles Mann es un periodista y se dedicó solamente a recopilar, digamos, lo que son conocimientos científicos de historia. Ese es el problema que posiblemente tengamos todos, no uno, sino todos. El problema de no tener un conocimiento real de lo que es la historia. Yo muchas veces lo digo, España posiblemente, o los españoles, conoceríamos mejor nuestra propia identidad si supiéramos más de la historia americana. Mientras que América conocería o entendería muchísimo mejor la historia si conociera más de la historia europea, porque al final somos todos primos hermanos y somos todos hijos de los mismos padres. No somos hijos de los mismos padres. Entonces, la historia a lo mejor nos cambia un poco a todos la visión, ¿no? Independientemente de que, evidentemente, en toda la historia de la humanidad ha habido abusos desde la época antes de los romanos, como se dice, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, y no quiero entrar en este tema, pero ahí ya se ve una cuestión que era lo que traía un poco a colación el día de hoy. La historia. No tenemos la realidad de la historia. Entonces, si no somos capaces de ponernos de acuerdo o de intentar visualizar lo que ha ocurrido realmente
hace 300 años y hace 1000 años, donde ya todo el mundo está muerto y ya no hay intereses por parte de nadie de cambiar o trastocar la historia, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en la historia más reciente donde todo el mundo, todavía hay mucha gente viva y mucha gente con intereses de que no salga a la luz la realidad de mucho del conflicto armado? Perfecto, Damaso. Profesora Blanca. Bueno, muy bien, para responderle en parte pues a lo que los compañeros están diciendo acá en el panel, la historia tiene muchos problemas, entre esos la historia es anacrónica. Estoy de acuerdo con Francisco Cajiao cuando dice que la historia es anacrónica porque se sigue contando todavía una historia de hechos del pasado donde son relatos que fueron hechos en su momento y fueron muy significativos y que de hecho siguen siendo significativos, pero que también es necesario traer al presente y analizarlo junto con lo que está sucediendo. Y es aquí donde la memoria histórica necesita que no se quede únicamente en relatos patrióticos y en memoria de fechas, donde la memoria histórica que estoy hablando tenga más identidad, y esa identidad y esa formación en valores democráticos y en la conservación y protección de los derechos humanos es una memoria es una historia del presente, y esa historia ya, como les digo, tiene dos ingredientes adicionales que la confortan, que es la memoria histórica colectiva y la conciencia histórica, porque no podemos seguir hablando de una historia social basada en conceptos, que es lo que generalmente encontramos, porque aunque es fundamental que queden esos registros de unas investigaciones epistemológicas, inclusive fenomenológicas, como habla Paul Ricoeur, donde se den respuestas de esos fenómenos, pero también se necesita esa interpretación de esos fenómenos en el pasado y qué relación tiene con los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, y cómo influyen en un contexto específico, porque la historia también depende de ese contexto específico, y es allí donde la historia puede peligrar, aunque en Colombia en el año 2017 con la ley 1874, donde se enfatiza nuevamente la enseñanza de la historia, y es aquí donde nosotros los docentes debemos apoyarnos y tener esa claridad de que la historia no son únicamente conocimientos científicos que quedaron plasmados en relatos conceptuales, sino que también tiene que haber una conciencia histórica de acuerdo a una memoria colectiva, donde no se olviden los hechos, como nos ha sucedido en Colombia, que se han olvidado hechos importantes que han sucedido, pero que solamente recordamos hechos significativos, por dar un ejemplo del siglo XX. Lo más significativo del siglo XX de los hechos de memoria histórica en el ámbito social de pronto fue el Bogotazo, de pronto en el ámbito político recordamos mucho lo que es el Frente Nacional, pero si no, se nos olvidan muchas cosas recientes que tenemos en el siglo XXI, que han sido bastante fuertes y que han sido bastante violentas, como dice la compañera, donde en el siglo XXI se han presentado en Colombia situaciones de violencia bastante fuertes, y no se quedan plasmadas, o no tienen ese significativo, o se están olvidando, porque el presente influye demasiado en esa memoria histórica cualitativa, singular, donde no podemos correr el riesgo de que ese olvido, de que esa memoria que se olvide nos puede ocasionar otro problema más a la historia, una historia mal contada o una historia contada desde algunos intereses que no podemos seguirla contando nosotros. Son dos situaciones o dos conceptos que tenemos que agruparlos, que es la memoria histórica colectiva y la conciencia colectiva, que es lo que quiero como dejar muy, muy claro, que la conciencia histórica debe ser esencial para enseñar historia y no quedarnos en ese proceso histórico. Profe, permítame un momento, usted comprenderá que tenemos que cumplir unos compromisos comerciales. Vamos a irnos a comerciales, pero antes de irnos quiero dejar en el ambiente una pregunta para usted, profesora, y es: esa situación que se presentó con el proceso de paz, precisamente,
que ha generado tanta polaridad en el país, de un bando, de otro, que la gente inclusive se pelea en la calle, discute sobre ese asunto, ¿qué enfoque le da una profesora de historia a estas nuevas generaciones? Vamos a analizar eso cuando volvamos de comerciales, ya regresamos. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Dedícate a vivir. De lo demás nos encargamos nosotros. En Casa de Funerales Rincón, tú eliges el plan de previsión exequial. Conforma tu grupo sin importar parentescos. Cubrimiento especial a personas mayores de edad y a gestantes. Pregunta por nuestro plan especial a pensionados. Contáctenos en Cúcuta al 571-8317 o al 313-294-1885. Visítenos en www.casadefuneralesrincón.com. Casa de Funerales Rincón, siempre con los nortes santanderianos. Me gusta estar impecable en mi trabajo, siempre con la mejor actitud y energía. Que las personas que se me acerquen por alguna inquietud o servicio digan que se sintieron como en casa. Y es que así siento Unicentro, como mi casa. Llevo 3 años trabajando acá y cada día estoy más contento. ¿Y cómo no estarlo? Si somos el centro comercial con las más amplias zonas verdes, 56.530 metros cuadrados para comprar y disfrutar. Contamos con un hipermercado donde consigue todo lo que necesite para su hogar. Aparte, zona de entretenimiento para los chicos. Y si tiene que ir al banco, acá tenemos reconocidas entidades bancarias, 5 salas de cine, los mejores restaurantes, terraza café y helados. ¿Qué me dice de 96 marcas locales, nacionales e internacionales? Diversidad de zonas internas y externas para sus eventos. Y que no se nos olviden los 760 parqueaderos. Acá no se poncha uno por parquear el carro. Nuestros servicios, lo que nos hace diferentes. Unicentro. ¡Viva el Unicentro! Sufrir una emergencia médica nos puede pasar a todos. En AME brindamos asistencia médica domiciliaria, oportuna, profesional y humana. Un servicio de salud en la comodidad de tu casa o en el sitio en el que te encuentres. Con AME, tu vida y la de tu familia estará protegida las 24 horas. Afíliate a la tranquilidad. AME, asistencia médica inmediata.
Comulpinor, cooperativa multiactiva de Pimpinero del Norte de Santander, trabajando en equipo, honestidad, transparencia y eficiencia para atenderle en más de las 70 estaciones de servicio distribuidas en el norte de Santander y sur del Cesar. Comulpinor, la cooperativa de los norte santandereanos. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en Cívica Televisión, canal 34 de Cable Éxito, en la emisión del día lunes del primer café. Me dice Eduardo Mantilla ya en Atalaya Estéreo, Yesid, que está aprendiendo mucho de historia, ¿no? Sí. Está, pero terrible el muchacho. Y aquí Ramiro me dice el de los patios, que sí, es uno de los mejores programas que ha tenido, porque están actualizando a la comunidad sobre la historia. Eso está y ahí muy le bien. regalo la cuñita mía, es muy personal. La historia no tiene que ser remota, sino evolutiva. No sé si estás de acuerdo con Damaso y allá las profesoras. Pues bueno, Listo, profe. Precisamente esa es la pregunta. respuesta esa es la respuesta que le voy a dar a la pregunta del señor Rodríguez. Y es precisamente, ya es muy a plano, digamos, particular, personal, porque ya me la hace como profesora. Entonces, hay aquí algunos aspectos particulares que hay que tener presente, y es que se debe enseñar o se debe llevar a la práctica enseñando también competencias ciudadanas. Cuando se enseñan competencias ciudadanas, estamos enseñando identidad, estamos enseñando constitución, por un lado. Y además, teniendo en cuenta la pregunta que me hace en relación al conflicto que se presentó entre el desacuerdo entre el sí y el no que se vivió en esa época, ¿cómo lo pude yo llevar a las aulas? ¿Qué estrategia pedagógica ya pude haber utilizado para enseñar la historia y evitar caer en la tentación de poner de mostrar una postura personal epistémica frente a lo que se estaba viviendo? Lo que hice fue, desde ahí, creé un semillero de investigación, y se llamó el producto que se realizó al finalizar el año, se llamó Cultura Política, análisis de la cultura política de los estudiantes de secundaria del colegio donde estoy trabajando. Trabajo en secundaria, en esta parte pues lo hice fue en secundaria, aunque pues también laboro en la parte universitaria, pero con los estudiantes de secundaria hicimos primero pues crear el semillero como tal, con un objetivo, con una justificación, y luego pues ellos hicieron un instrumento, lo aplicaron, donde indagaron a través de sus papás, a través de sus abuelos, los hechos históricos, qué era historia, qué era cultura. Pues ahí ellos se dieron cuenta que la historia de Colombia pues ha estado siempre inmersa en los partidos tradicionales, liberal y conservador, y en conflictos entre ellos que inician fuertemente en el siglo XX con la guerra de los 1000 días, donde hay una gran confrontación, donde empieza, yo les llamo a ellos la olla pitadora, donde empieza la olla pitadora del descontento social a generarse hasta terminar a lo que fue el Bogotazo, a lo que fue la gran violencia a mediados del siglo XX, y a ellos empiezan a entender la necesidad tan urgente de los procesos de paz, aunque se tenga una historia bastante violenta en Colombia, la necesidad de cambiar el lenguaje. El lenguaje es fundamental, y ellos mismos lo descubrieron, y ellos mismos se dieron cuenta que hay necesidad de hablar de una cultura de paz, de cambiar un lenguaje más inclusivo, de fomentar la tolerancia y la investigación. Creo que la manera más oportuna de enseñar historia, porque como el señor acá nos aporta también, como que no puede ser estática, no puede ser una historia contada desde los libros únicamente, cuando tenemos la fuente a la mano. El hecho de que vayan y le pregunten al abuelo, todavía esa historia es fundamental, y ellos lo hicieron, fueron y le preguntaron a los abuelos, a sus papás, y de allí hicieron pues el barrido para obtener la información del planteamiento del problema. Luego nos fuimos ya a la parte teórica para sustentar estos argumentos con qué era cultura, con qué era política, con qué era democracia, cuáles eran esos factores, y hacer una triangulación de esta información que ellos tuvieron, y pues así obtuvimos el resultado
donde ellos, pues, allí el semillero aún todavía existe y hemos seguido trabajando otros temas relacionados con cultura política, con la formación ciudadana, porque es importante también que desde allí estos hechos investigativos también nos ayuden a formar en una cultura, una conciencia de identidad que también se está olvidando, y en la importancia que tiene la democracia para la convivencia, tanto una democracia participativa como una democracia para convivir, y la importancia que tienen los derechos humanos que ellos deben conocer, que están en la Constitución Nacional, y que nosotros pues de alguna manera tenemos que dar a conocer, y que tenemos que darle la relevancia que tiene dentro de las aulas para que ellos se apropien de ese conocimiento, porque el conocimiento es un constructo humano. El conocimiento es si hay motivación, si hay claridad hacia dónde yo me dirijo con ellos, hay más apropiación, y entonces hay generación de un conocimiento crítico y reflexivo, que es donde les enfatizo yo. Yo les digo constantemente, yo no sé, yo no puedo saber todo. El conocimiento de ustedes, por lo que yo les estoy dando esa información, y ustedes deben apropiarse de esa información y volverla conocimiento, porque es que en el aula de clase se dan la conjugación de tres elementos esenciales, que es el docente como orientador, y está el estudiante que se debe apropiar de ese conocimiento de manera significativa, y obviamente pues está la información, que es la que se debe construir y formar, y pues ser precisamente el objeto de esa triada, que es el conocimiento y que es el aprendizaje significativo, como nos dice Ausbel, ¿no? Perfecto, sí señora. Damas en Barcelona. No, me gustaría que también la otra, digamos, respondiera a tu pregunta. Lorena, que Lorena respondiera a la misma pregunta. Ok. No, tenemos problemas con Lorena, Damaso. Parece ser que perdió la conexión. Sí, vamos a ver, sobre la pregunta que estabas haciendo tú, mira, una de las cuestiones, estaba hace un momento hablando con el doctor Belloquín, hablar de la memoria histórica más reciente, volvemos un poco a lo mismo de siempre, es bastante complicado desde el punto de vista de que todavía existen intereses creados por muchos grupos de uno y otro lado, ¿no? E incluso lo que se firma, lo que ocurre en un pacto del sí o el no, está absolutamente sesgado. O sea, el conocimiento que se pueda tener desde el punto de vista público no tiene nada que ver con la realidad de lo que firmó, los acuerdos que se llegaron, digamos, en ese entorno. Y no van a salir publicados posiblemente hasta dentro de un año. Es decir, cuando estamos hablando, y se dijo hace un momento, por parte de Elena, estamos hablando de hechos de, digamos, de literalidad. El otro día lo estábamos hablando sobre el propio comentario que hizo el ministro de Defensa sobre el bombardeo el otro día que mató a mujeres y niños. Solamente ese comentario ya es un delito de lesa humanidad. Nos podríamos plantear, si ya es complicado, por ejemplo, en España, que cualquier delito de lesa humanidad cometido durante y después de durante la época de Franco, durante la guerra civil y después de la guerra civil, todos los participantes han muerto, no nos engañemos, es que todos los participantes han muerto, es que no queda ninguno, o sea, no podemos juzgar a nadie. Es como hablar también de Napoleón, es exactamente lo mismo, hablar, digamos, de la guerra, igual que hablar de la guerra napoleónica, ¿de acuerdo? Que es el primer genocida para mí de la historia, no fue Hitler, hubo muchos antes. Pero bueno, fuera del tema tendríamos que hablar que memoria histórica próxima, y hablando además de delitos de lesa humanidad, es muy complicado llevarlos a la verdadera realidad, con lo cual siempre tendremos una historia sesgada hasta la historia realmente nos informe de todo ello. El problema de centrarnos en la... Sí, continúa. No, estaba intentando decir a la doctora que el problema principal de centrarnos en el siglo XXI, cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo en la historia, que además es rica, no solamente de Colombia, sino la historia universal, es riquísima, para que la sociedad mundial aprendamos.
Es decir, es como decir que el español es español, siempre lo he dicho. Español, si estudias la historia de España, es la interrelación de un montón de culturas, y no existe la raza española como en épocas, digamos, como digo yo, católicas, se decía, no, la raza española no existe, porque somos una mezcla de 50 pueblos distintos a lo largo de toda la historia que han pasado por una península, 50.000 dueños distintos. Y que después tuvimos la suerte, tanto nosotros como la otra parte, de conocer una América en la cual nos pudimos mezclar, con todos los abusos que hubo, porque siempre donde hay una persona hay abusos. Donde hay una persona hay abusos. Pero independientemente de eso, y no queriendo entrar ahora en otras discusiones, que daría mucho que hacer, realmente, como digo yo, la perfección, cómo la humanidad va avanzando es gracias a la mezcla y entre todo. Pero tenemos primero de todo que entender y hacer entender a los niños, a los escolares, que la historia es una historia dinámica, viva, y que lo más importante de todo, la historia pasada, si no somos capaces de entender la historia pasada y respetarnos entre todos en la historia pasada, acercarnos a la historia más reciente, intentarla hacer es muy complicado. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. No hay democracia si no se escucha a todas las partes. Y mientras a una de las partes se le siga asesinando, no vamos a conseguir una democracia en Colombia. Exactamente. Perfecto. Bueno, el doctor Bellojín ha estado muy atento, escuchando, y pues queremos que en un minuto, desafortunadamente ya tenemos solo 3 minutos, nos quedan de programa. Doctor Bellojín, el tema de hoy lo he visto muy juicioso, escuchando atentamente. A ver, no, sí, es que estoy completamente de acuerdo con nuestra invitada especial, porque ha hecho lo que verdaderamente tengo yo en mi ignorancia el concepto claro de historia, porque es que hacer historia sobre lo que está sucediendo y meter el conflicto actual como parte de la historia creo que no es lo mejor. Yo creo en un historiador formado, como nos lo ha demostrado la doctora, que tiene una estructura y una seriedad, porque es que la responsabilidad social de un historiador es muy grande y tiene que ser con una visión muy abierta, muy múltiple, y formar historia a partir del conflicto que se está viviendo, porque no estamos viviendo de paz, mucho menos decir cuál fue la historia del conflicto de Colombia. Seguimos en lo mismo. Entonces la historia hay que mirarlo como dice la doctora, o sea, lo ocurrido, la formación, la multivisión que debe tener esto, y no meter en la parte ahorita como el Centro de Memoria Histórica como si fuera la panacea y la verdad de todo. Ese es el concepto que tengo. Yo soy más academicista en ese sentido. Y por eso la felicito, doctora, por el concepto que tiene académico del tema de la historia como una ciencia abierta, grande, donde todos quepamos. Profesora Blanca, quiero agradecerle, ya nos quedan sino los últimos 30 segundos. Hoy día, Yesenia Montes, podemos estar tranquilos. Si todas las profesoras de historia son como la profesora Blanca, es más, la verdad, que la disfrute el claustro educativo, doctora, con todo el respeto, que le escudrillen mis respetos y admiración. Yo vuelvo y repito, a mí me fascina mucho el tema, pero me quedo callado porque cuando veo sabios en el medio, como están todos aquí, Juan Carlos Damaso, su señoría, el doctor Bellojín y nuestra compañera allá, me quedo callado para aprender porque sigo siendo un alumno, o sea, sin luz, buscando que me iluminen la sabiduría. Profesora Blanca, muchísimas gracias, la dejo prácticamente que usted cierre el programa y se despida. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, la importancia de hablar de historia, sobre todo de conciencia histórica. Que no nos quedemos en una historia de relatos, que no nos quedemos únicamente tampoco en una memoria individual, sino que tenemos que formar esa historia desde la realidad, contando el pasado, pero con la responsabilidad del presente, porque el contexto del momento también puede de alguna manera generar de manera positiva o negativa, y la responsabilidad de todos nosotros es la veracidad de lo que ellos deben aprender, o sea, un pensamiento crítico y reflexivo donde ellos mismos participen y se apropien de ese conocimiento. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Mañana tenemos martes de salud. Nos vemos mañana. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza.
de Funerales Rincón, siempre con los norte santanderianos. En Cívica Televisión somos todos. Con un clic, entre a Facebook Live y entérese de las noticias en Cúcuta 7 días, Cívica Televisión y el canal 34 de Cable Éxito. Vea y escucha nuestro mejor equipo periodístico de la región. TRC con Carlos Forero. Voz 7 días con Alfredo Chavarro. El primer café con Juan Carlos Rodríguez, Yesid Montes, Damaso Arias y Alonso Belloquín. AMC con Pedro Murillo y Freddy Suárez. 7 AM con Gerardo Mancilla. Norte Noticias con Óscar Herrera. La Voz de los Barrios con Jorge Gómez. Somos la Revista con Mary Stapper y el Bar del Deporte con Rafael Arámbula y Camilo Ortiz. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días, somos todos. Con un clic nos acercamos siempre a ustedes en Facebook Live, a través de Cúcuta 7 días y Cívica Televisión. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días somos todos. Con la dirección de Dora Maris Ramírez París.